Acercarnos ahorita a estos textos de la pasión y muerte de Jesús, pues nos ayudan también a conocer lo que estamos celebrando en tiempo de Cuaresma, a recordar lo que se vive y se celebra en la Semana Santa, es decir, la pasión, la muerte de Jesús en esos días, desde el Domingo de Ramos hasta el sábado de Gloria, cuando en la noche la resurrección, el domingo, por supuesto, ni se diga, cuando van a buscarlo, ya no está en el sepulcro, en fin. Pero, y viendo estos textos, pues conoceremos un poquito de los evangelios, de cómo están estructurados y haremos algunas comparaciones, ¿de acuerdo? Entonces, primera cosa, y es un pequeño repaso de lo que vimos la vez pasada. Aquí, esto sí me interesa aquí, déjeme verlo. Los relatos de la pasión, bueno, en el credo incluso hacemos esta profesión de fe. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, era el procurador romano pues lo que es Tierra Santa en aquel tiempo, fue crucificado, muerto y sepultado. Y después hablamos de la resurrección, y resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre, y de ahí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Estos acontecimientos que profesamos en nuestra fe, así si quisiéramos hacer un resumen muy rápido: Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, falleció en la cruz más o menos a las 3 de la tarde, el viernes, le llamamos Viernes Santo, un viernes antes de la Pascua. Fue juzgado, condenado a muerte de cruz, y tras horas de agonía finalmente cumplió su designio de que iba a morir en la cruz. Para nosotros tiene el significado de salvación. Finalmente el signo más grande del amor es ese: nadie ama más a sus amigos que el que da la vida por ellos, y ahí nos lo ha demostrado Jesús. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió eso? Eso que vemos ahí. Les puse este cuadro la vez pasada, contándoles un poquito acerca de cómo se formaron los evangelios. ¿Qué quiere decir esto? No sé ustedes si recuerdan los nombres de los 4 evangelistas. A ver, ¿quién me los dice? Mateo, Juan, Marcos y Lucas. Ahí está, me los dijeron todos revueltos, pero está bien, no pasa nada. Bueno, de esos hay 3 que se parecen muchos y se llaman evangelios sinópticos, porque tienen casi el mismo orden. Los relatos, ahorita vamos a ver un ejemplo, los utilizan muchas cosas muy parecidas, hasta parece que se copiaron. Pero antes de que Marcos, aquí están, por eso me los están diciendo, ya me lo escuché. Pero antes de que ¿cuáles son los? No me fijé yo. Bueno, te las perdono por esta vez. Pero bueno, antes que llegara a este nivel, no estaban completos de principio a fin. Al principio los evangelios se llamaban colecciones escritas, antes que los evangelios estuvieran así. Se empezaron a hacer como grupos de, por ejemplo, dichos de Jesús, que son enseñanzas, relatos de los milagros de Jesús, parábolas de Jesús. Y por supuesto, una colección muy importante es la del relato de su pasión y muerte. De su pasión y muerte. Antes que se pusieran por escrito, se transmitieron por mucho tiempo de manera oral. No estaban por escrito. Es decir, mientras estuvieron vivos los apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, todos los demás, Tomás y demás, Mateo, etcétera, ellos iban a las comunidades y hablaban acerca de Jesús. Decían: mira, les voy a platicar lo que nosotros vimos y escuchamos. Vamos a dar nuestro testimonio. Y finalmente, si ellos fueron testigos, pues era de primera mano, así te contaban: oye, cuéntanos acerca. Me acuerdo de una vez que íbamos a Jericó y estaba un ciego ahí a un lado pidiendo limosna. Le dijo: hijo de David, ten compasión de mí. Y ahí se empezaba un relato y lo contaban una y otra vez. Pero pues esa generación de apóstoles finalmente pues fue desapareciendo, porque se fueron muriendo, ¿verdad? Ya no habría quien contara esos relatos. Y entonces fue necesario
ponerlas por escrito. Es decir, ya, oye, pues, por ejemplo, Marcos, que es el evangelio más cortito que tenemos, y según los estudios que se han hecho, tal vez es el más antiguo, con una fuente Q, que ahorita les digo qué es eso. Marcos fue discípulo de Pablo, pero también de Pedro. Muchos lo asocian más que era con Pedro. Entonces, la enseñanza de Pedro probablemente la encontramos muy reflejada ahí en el evangelio de Marcos. Pero curiosamente este evangelio está orientado no a los judíos, sino a los griegos. Y el que se orientaba más a los griegos era Pablo. Pero como sea, Marcos recibe esa enseñanza de los apóstoles y la pone por escrito. Algunas cosas, otras ya estaban escritas y simplemente las coleccionó, las juntó, y así se hizo el evangelio de Marcos. Yendo un poquito más atrás a la vida y la enseñanza de Jesús, de sus obras, de su vida, Jesús, sabemos, no escribió ningún libro. Él no se puso así, ay, hoy tengo insomnio y me voy a poner a escribir mis memorias, ¿no? No. Él era un predicador oral. Él andaba de pueblo en pueblo, andaba enseñando, curando, visitando enfermos, se metía a casas de pecadores, en fin. Él no se puso nada por escrito. Les hice la pregunta la otra vez como dato cultural. Si Jesús sabía leer y escribir. No era común, porque era como un privilegio en aquel entonces saber leer y escribir. Pero sabemos que sí, en los relatos del Evangelio fue a la sinagoga, le entregaron al profeta Isaías y leyó y hasta dio la homilía, bien cortita, pero la dio, y impactante. Entonces son sus discípulos los que empezaron a hablar de él y de su enseñanza, a hablarle a los demás, y después ya se ponen por escrito. Son detalles que decir, ¿cómo se formaron los evangelios? ¿Por qué tenemos cuatro versiones? Ahorita les voy a explicar un poquito. Bueno, en estas flechitas que ven aquí, de la vida de Jesús, la tradición oral y luego las colecciones escritas, los estudiosos de la Biblia dicen que Marcos es el que, como el más antiguo, estamos hablando por ahí alrededor del año, ¿qué sería? 70 después de Cristo. O sea, como 40 años después de que Jesús murió, se escribió el Evangelio. El escrito más antiguo del Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses. Y estamos hablando del año 51, 20 años más o menos después de la muerte de Cristo. Pablo escribió la primera a los tesalonicenses. Y pues 30 años, pues ya muchas cosas ya habían, ya las iglesias o las comunidades cristianas ya se habían consolidado, ya se conocía en muchos lugares, y entonces fue necesario tener estos escritos. Cada comunidad pues quería tener también su copia, así como hoy cada uno quiere tener su Biblia, en aquel entonces también su copia para poder leer. Al principio, ¿cuál era la Biblia que leían los cristianos? Pues el Antiguo Testamento. Era la Biblia que ellos heredaron y los profetas, la ley de Moisés, los salmos, en fin, todas las partes del Antiguo Testamento. Pero ya con estos pues fueron integrando estos nuevos libros y se fue integrando la Biblia como la conocemos el día de hoy. Esta fuente Q, aquí se entiende que Lucas y Mateo son más extensos y tomaron algunas partes, se basaron en Marcos y ellos le agregaron cosas, le complementaron a otras, le enriquecieron, podríamos decir, de acuerdo también a su intención a quien estaban escribiendo. Y esta fuente Q, que no está en Marcos, pero sí está en estos dos. Y entonces dice, tuvo que haber como otro escrito que no sabemos dónde está, se desapareció. Y Q se llama porque fueron los alemanes los que dijeron la existencia de este escrito o esa colección de escritos y le llaman Quell, y en alemán Quell significa fuente, la fuente nada más, la fuente como la primera fuente, pero lo ponen independiente de Marcos porque son partes que no tiene Marcos, pero sí tiene Lucas y Mateo. Juan, si se fijan, está acá como aparte. El Evangelio de San Juan sigue otro orden. Por ejemplo, Juan pone al principio de su Evangelio
tiene otra estructura. Pone la expulsión de los vendedores del templo, él lo pone casi al inicio, y los sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, lo ponen al final de la vida de Jesús, ya cuando iba casi a morir. Entonces, hay algunas diferencias ahí, pero no me quiero meter mucho en esto. ¿Algún otro detalle aquí? Si voy hablando muy rápido me dicen. Ok. Se supone también, hay cosas que no son precisas, pero pues se han logrado identificar algunas. Se supone que el lugar donde se escribe cada evangelio, el destinatario y el mensaje que encierra, pues varían en cada uno de los evangelios. Por ejemplo, Mateo, lugar Palestina o Tierra Santa, si quieren, para no pelearnos y no entrar en detalles. Marcos, algunos lo ponen en Italia, otros lo ponen en otros lados. Lucas, no se sabe bien, pero también fue el mundo griego. Y Juan lo ponen en Éfeso. Destinatarios, Mateo para judeo-cristianos. Cristianos que pertenecían al judaísmo y creyeron en Jesús y aceptaron la fe cristiana y por eso se llaman judeo-cristianos. Conocían el Antiguo Testamento, vivían el Antiguo Testamento, conocían todo eso y por eso Mateo lo encontramos como esa necesidad de conectar la persona de Jesús con el Antiguo Testamento. Ya desde que lo abren, fíjense cómo empieza Mateo. Ahí para que usen sus Biblias y no se les van a empolvar. Mateo 1:1. ¿De dónde viene Jesús? ¿Quiénes fueron sus antepasados? Y pone libro de las generaciones yo lo voy a leer con la traducción de la Biblia pastoral. Fíjense cómo lo pone. Libro de las generaciones de Jesús el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Desde Abraham empieza. Era el padre, por supuesto, de Israel. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Judá con Tamar fue padre de Farés y Sará. Farés fue padre de Esrom, Esrom fue padre de Aram, Aram fue padre de Aminadab, Aminadab fue padre de Nazón, Nazón fue padre de Salmón, Salmón con Rahab fue padre de Boz, Boz con Ruth fue padre de Obed, Obed fue padre de Jesé, Jesé fue padre del rey David. Y ahí se va, hace tres de aquí hasta el rey David. Y al final lo dice, las generaciones desde Abraham, en el 17, versículo 17, dice, las generaciones desde Abraham hasta David son 14. De David hasta el exilio de Babilonia son 14. Y del exilio de Babilonia hasta el Mesías son 14 generaciones. Eso tenía a lo mejor a nosotros no nos dice mucho, pero para un judío decir, aquí está su descendencia desde Abraham hasta el presente, es muy interesante. Y por eso dice, vean que Jesús pues no salió así nada más como formaba parte del plan de Dios. Trata de mostrarles eso. En fin, hay otros detalles, pero no me detengo mucho ahí. Hace muchas referencias al Antiguo Testamento, Mateo, para demostrar que en Jesús se cumple lo que se había anunciado por boca de los profetas. Esa es una característica que encontramos en Mateo y por eso nos dice, pues es más para judeocristianos. Marcos. Destinatarios cristianos provenientes del paganismo. Aquí ponen Roma, pero en general en el mundo griego. En el mundo griego. ¿En qué lo notamos? Por ejemplo, Marcos explica las costumbres judías. Dice, por ejemplo, y a Jesús lo criticaron porque no se lavó las manos. Y dice, por lo general los judíos cuando llegan de la calle, de forma ritual, no solo por higiene, de forma ritual, no se sientan a la mesa sin antes haberse lavado las manos, la cara, los pies, haberse purificado. Y eso, si se lo estás diciendo a un judío, pues no tienes que explicarle eso ya lo saben. O, no sé, otras cosas que les van traduciendo ahí. Lucas, aquí pone más del paganismo de los romanos, aquí el de los griegos, pero romanos y griegos, podríamos decir, pueblos que no eran judíos. Lucas, más para los griegos. No tiene muchos hebraísmos, palabras que vienen del hebreo, como para explicarlo, y referencias a las escrituras, como sí lo tiene, por ejemplo, Mateo. ¿Por qué les explico todo eso? Pues para que vayamos conociendo que sí se parecen muchos, pero cada evangelio tiene una extensión, un número de capítulos, uno es más largo, otro más chiquito. Yo casi siempre les recomiendo empiecen por Marcos.
Aunque en las Biblias primero está Mateo, luego Marcos, luego Lucas y luego Juan. Pero empiezan a leer Marcos, que además es cortito, es muy directo, desde que Jesús empieza a predicar su bautismo, etcétera, hasta su muerte. Y Juan es una cosa aparte, es un evangelio muy bonito, muy teológico, con muchos significados. Hoy en la misa pues se lee un pasaje de Juan, la samaritana. Parece un diálogo normal entre una mujer que va, pero hay de cada diálogo tiene un significado más profundo de la historia, de la enseñanza, en fin, de la historia de la salvación. Juan se recurre a palabras hebreas, habla mucho de las fiestas de judías, por ejemplo. Entonces, por eso, judeocristianos que vivían en Grecia, que vivían en el mundo griego. Esto lo digo, datos así culturales, generales. ¿Hasta aquí vamos bien? Son como las coordenadas. ¿Por qué son importantes estos relatos? ¿Cuáles relatos? No el evangelio en sí. Dentro de los evangelios, el relato de la pasión y muerte de Jesús. Porque primero en los 4 evangelios es la parte más extensa. Si se fijan, ahí en lo último de cada evangelio, empieza a contar con mucho detalle cómo fue apresado, quiénes lo condenaron, cómo lo juzgaron, cómo lo mataron, cómo lo enterraron. Es la parte más extensa. Y en los comienzos de la predicación apostólica, sus discípulos, lo primero que se contaba era esta parte. Era esta parte de la muerte de Jesús, su muerte, resurrección, su padecimiento. Uno pensaría, pues yo empezaría por la infancia, ¿verdad? Es decir, había una vez un niño que nació en Belén, que su papá se llamaba José y su mamá se llamaba María. Era un niño muy bueno, a veces se portaba mal. No sabemos nada que hizo de muchacho, le censuraron todo eso para no saber. No sabemos qué. No, a los 12 años se les perdió, imagínense. Ya a los 12 se les perdió en Jerusalén, como que haría después. Era un muchacho normal. Para mí era un muchacho normal. Algunos me hicieron esa pregunta y digo, pues, los evangelios, la única referencia que nos dan es que crecía en sabiduría y se fortalecía. Y estaba bajo la autoridad de sus padres. Entonces, si hay esos detalles de su infancia, fue refugiado, migrante en Egipto cuando lo querían matar, según los relatos de la infancia. Pero esos relatos también son posteriores curiosamente. Pero lo primero que se hablaba era eso. Les voy a hablar de Jesús, que murió en una cruz, que fue sepultado y que resucitó. Entonces, ¿cómo que resucitó? A veces ese mensaje tenía impacto y otras veces no. Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, se paró en una plaza, en el Areópago de Atenas, ahí se compartía filosofía, enseñanza, todo. Y se paró ahí y empezó a hablar de esa manera. Creo que es el capítulo 22, si no me equivoco, en los Hechos de los Apóstoles, donde les habla de Jesús. Entonces les despierta interés a los que lo escuchaban, pero cuando habló de la resurrección, dijeron, no, eso ya te lo estás inventando. Ya, de eso te veremos otra vez, y dice que se fueron. Solo unos cuantos sí creyeron en él. Y Pablo después hace un cambio. Dice, yo no voy a hablar ya de milagros o de cosas grandiosas. Les voy a hablar solo de la cruz de Jesús, de cómo sufrió y de cuánto nos amó, de qué fue capaz de hacer por nosotros. Y esa decisión cambia en la predicación de Pablo. Pero era lo primero que se contaba. Miren cómo lo pone en este texto. Ayer se los mostré a las catequistas. En ese texto, 1 Corintios 15, ahí está un testimonio de la resurrección sobre todo. Pero me interesan esos versículos, que Cristo, lo que viene es, este es el evangelio que yo les prediqué. Este es el evangelio en el que ustedes están firmes, si todavía lo están. Le está diciendo a los corintios, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Esa es una confesión de fe, también muy antigua, ya puesta por escrito, ya en las cartas de Pablo. Entonces, era lo primero que se anunciaba. Era como el primer impacto, pues, para hablar de Jesús, era hablar de su muerte y de su resurrección. Bueno, en los relatos de la pasión vamos a encontrar este orden. Este también lo compartí ayer con las catequistas.
por supuesto aquí es diferente. ¿Qué sucedió? Ahí podemos identificar estas etapas. Primero, hay una oposición de Jesús, no solo de un momento. Desde que empieza a predicar, ya empieza así como a hacerse de enemigos, por distintas razones, y eso es lo que quiero mostrar un poquito enseguida. ¿Por qué las autoridades, tanto religiosas de su tiempo, escribas, sumos sacerdotes, fariseos, se opusieron a su predicación? Empezaron así como a decir aguas, luces rojas contra lo que Jesús decía, y las autoridades romanas también. No intervinieron hasta el final, pero eran los romanos eran los que gobernaban en ese tiempo, tenían el dominio político, económico de prácticamente todo el Mediterráneo, estaban ellos reinantes. Y estaban muy pendientes de cualquier tipo de liderazgo que surgiera, pues primero para aplacar y ver que no fuera una cosa peligrosa, porque había muchas rebeliones contra Roma, que querían quitarlos para no pagarles impuestos, para ser libres, para ser autónomos, como hasta el día de hoy. Entonces, ahí se hacen enemigos durante toda su predicación. Luego viene la agonía antes de que lo detengan, sufre, le da miedo, está en el huerto de los olivos, y luego viene la detención. Ahí interviene mucho Judas Iscariote, dónde y cómo lo capturaron. El juicio, las acusaciones y los cargos, también eso es interesante que lo veamos. ¿Cuándo sucede? Todo sucede muy rápido de aquí para acá, del número 2 hacia abajo, por la fiesta de la Pascua. Sabemos que el sábado, ya el viernes en la tarde empezaba las celebraciones de la Pascua, que celebraban o conmemoran hasta el día de hoy la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La liberación es como el 4 de julio, pues así es día de fiesta religiosa, civil, política, de todo. Entonces, iba mucha gente también a Jerusalén para esas fiestas, y pues lo menos que querían era tener un líder causando alboroto y después juzgarlo y tenerlo ahí ejecutado durante la fiesta, pues no, y por eso apresuraron todo. Del viernes, el jueves tiene su última cena en preparación de la Pascua, el viernes lo apresan, en la noche lo juzgan, y la noche del jueves lo juzgan y el viernes lo crucifican. Queda en el sepulcro todo el viernes en la noche, todo el sábado, por eso no hacemos nada el sábado de gloria, y hasta la noche en la víspera, entonces ahí algo pasa, que el sepulcro queda vacío. Está la cruz, cómo lo crucifican y después cómo lo entierran. Esas son las partes que me gustaría ver. Hoy a lo mejor alcanzamos a ver un poquito nada más la parte de los enemigos. Les voy a poner un ejemplo con estos textos aquí. Había muchas cosas con las que no estaban muy de acuerdo, pero uno de ellos era que no cumplía las leyes del sábado. Como que el sábado es el día de descanso, es un día sagrado. Hasta el día de hoy en Israel, el día sábado encontrarás muchos negocios cerrados, como los domingos nuestros, así en los pueblos, que está todo. Bueno, se ha convertido el domingo el día de plaza, ¿no? Para muchos lugares. Pero que antes el domingo estás todo cerrado, no trabajan escuelas, igual allá. Si vas a hacer algo, hazlo del domingo al viernes, porque el sábado no hay nada. Y el viernes mediodía, porque en la tardecita suena una alarma y ya empieza el Shabbat y ya no puedes hacer nada. Pero Jesús tenía otra actitud. Fíjense aquí, Marcos lo pone en el capítulo 3, Mateo pone este relato en el 12 y Lucas lo pone en el 6. Mateo porque es un poquito más extenso, tiene todo el relato de la infancia de Jesús, por eso así. Pero fíjense, el mismo texto, el mismo episodio, el mismo acontecimiento, cómo lo cuenta cada uno. Mateo dice, Jesús entró de nuevo en la sinagoga, allí estaba un hombre con una mano tullida. Algunos estaban espiando para ver si lo curaba en día sábado y así tener de qué acusarlo. ¿Cómo cuenta esa parte Mateo? Jesús se marchó de aquel lugar, se fue a la sinagoga de ellos. Ahí estaba un hombre que tenía una mano seca. Estos son traducciones, por supuesto. Lo mismo, tenía un problema con su brazo, no sabemos, tenía paralizado, no sabemos cuál problema tenía. Ahí estaba un hombre que tenía la mano seca. Entonces, para tener de qué acusarlo, le preguntaron si estaba permitido curar en día sábado. Hay diferencias, ¿sí se fijan? Es el mismo relato,
pero Marcos tiene una forma, Mateo tiene otra y Lucas. En otro sábado sucedió que Jesús entró a la sinagoga y enseñaba. Allí estaba un hombre que tenía seca la mano derecha. Él sí especificó, y Lucas sí dijo cuál era su mano. Y también tiene una importancia, ¿no? Los doctores de la ley y los fariseos, él sí menciona quiénes fueron. Acá no se dice, algunos que estaban espiándolo, no sabemos quiénes eran. Aquí dice que entró de nuevo en la sinagoga. Aquí ya sabes que se supone que era un sábado. Acá también la reunión de la sinagoga era el sábado, el día de descanso. Y Lucas especifica también eso y pone los nombres, doctores de la ley y fariseos. Doctores de la ley eran los estudiosos de la Torá, de la ley de Moisés, de los mandamientos, y también junto con los fariseos se encargaban de que la gente lo cumpliera y instruían también de cómo debían cumplirse esos mandamientos. Entonces, dice, ellos observaban atentamente para ver si curaba el sábado y tener así de qué acusarlo. Ok, hay diferentes de relatos. ¿Qué encuentran en común en esto? Porque puede decir, se contradicen, se complementan. ¿Qué encuentran ustedes? ¿Cuál es el hecho aquí? Primero, preguntarnos, ¿dónde sucede esa curación? En la sinagoga. El lugar, la sinagoga. ¿En qué día? En sábado. ¿Cuál era el problema ahí? Que algunos estaban espiándolo. O sea, fíjense, desde antes de que hiciera la curación, ya sabían qué iba a hacer. Dice, vamos a ver si se le ocurre. A lo mejor hasta llevaron a aquella persona como parte o de una trampa. Ok, y luego más abajo, no tan arriba, más arriba, por ahí. Entonces, aquí hay cosas también que unos ponen y otros no. Por ejemplo, aquí Jesús le dice, ya sabiendo que estaban viéndolo, le dice al hombre de la mano tullida, párate ahí en medio. A ver, vamos a ver. Acá no, le hicieron una pregunta en Mateo. Entonces, para tener de qué acusarlo, le preguntaron. Aquí no preguntaron, aquí nada más estaban pasivos viendo a ver qué hacía. Y Jesús es el que toma la iniciativa y dice, párate ahí en medio. Y acá le responde Jesús. Pero ahorita quiero ir más allá porque no tiene esa orden aquí. Y dice, pero Jesús, conociendo sus intenciones, Lucas así como que le explica un poquito más, le dijo al hombre, levántate y párate ahí en medio. Aquí hay otro hecho que también coincide, ¿sí se fijan? Pero Lucas como que explica algunas cosas un poquito más detallitas. Seguimos adelante, a ver. Esto se llama estudio paralelo de los textos bíblicos. Y se puede hacer por ejemplo, cuando se cita un salmo, un texto del Antiguo Testamento, cómo lo explican en el Nuevo Testamento, lo puedes hacer con libros que son parecidos. En este caso, por los sinópticos. Luego les pregunta a los otros, Marcos, ¿qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o matarla? Pero ellos ni decían nada antes ni después. Acá les responde, supongamos que uno de ustedes tiene una oveja y si ésta cae en un pozo en día de sábado, ¿acaso no van a sujetarla para sacarla? Vamos abajo. Para sacarla, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Luego, está permitido hacer el bien en sábado. Aquí me preguntaron, le respondo. Y acá dice que les hace una pregunta y no hay respuesta de ellos. Vamos a ver qué nos dice Lucas, que está acá hasta la orilla del lado derecho. Ya los marieda con tanto sube y baja. Entonces le dijo, párate en medio. Él se levantó, se paró en medio y luego les dijo Jesús, yo les pregunto, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Entonces, se van dando cuenta cómo son tres libros diferentes que cuentan el mismo hecho, pero puestos de esta manera, pues de acuerdo al lugar, a la intención, a quien estaba escrito, pues ellos aprovechan o buscan pues de aclarar, de especificar. Por ejemplo, Lucas, si está escribiendo a los griegos, pues ellos no suponen si era sábado, si no era sábado, quién sabe cuándo se reunirán.
¿Y quiénes eran esos que estaban ahí? ¿Toda la gente? No, no. Lucas dice los estudiosos, los doctores de la ley y los fariseos. Se los pone más clarito. Acá, como que tenían ya ese conocimiento previo y no hay necesidad de explicarles tanto. Y al final, Jesús viendo, esto también es interesante, su reacción después. Y ya con eso vamos a terminar, porque si no, nos vamos a ir hasta mañana. Ahí está. Jesús viendo a los que estaban a su alrededor, lleno de ira y de tristeza, a causa de la dureza de su corazón, es una explicación, le dice al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y la mano quedó sana. Entonces le dijo al hombre, extiende tu mano. Él extendió y quedó sana como la otra. Y viendo que todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Así lo hizo y su mano quedó sana. Entonces, ¿cuál es el hecho que encontramos aquí? ¿Dónde fue? En una sinagoga el día sábado. ¿En qué circunstancias? Bueno, lo estaban observando para ver si violaba la ley del sábado, Y Jesús, leyendo, fíjense, ya leyendo todo, pues uno tienes más datos, tienes más detalles, enriqueces ese relato, porque aquí él dice lo que él sentía. Marcos sí lo expresa, dice ira, tristeza. Qué pena que ustedes que conocen tanto la ley no pongan, antes que el sábado pongan y lo explica bien en Mateo, ¿no? Es que es más, si les cae una oveja, no la sacan aunque sea sábado. ¿Cuánto más vale la vida de un hombre? Entonces, viene la conclusión. Entonces, y dice, ya que lo puso en medio, extiéndela. Y quedó sano. Ahí pues es curioso, ahí no sabemos cómo se llamaba aquella persona. Hay veces que sí dice el nombre de por ejemplo, la hija de Jairo, el ciego de Jericó. Hay veces que sí aparecen otros datos de la persona curada. En este caso, no. Se cuenta más el hecho como que el problema de cumplir o no la ley sabática. ¿Cuál es la reacción? Inmediatamente salieron los fariseos de la sinagoga, y aquí lo explica ya quiénes eran, junto con algunos del partido de Herodes. Herodes era rey judío que estaba bajo el dominio de Roma. Lo habían puesto ahí nada más para que taparle, así que vieran que todavía mandaba, pero no tanto. Y hacían planes para matar a Jesús. Estamos empezando el evangelio y ya están haciendo planes para matar. Cuando los fariseos salieron de allí, comenzaron a planear cómo matarlo. Sin embargo, ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué es lo que harían con Jesús. ¿Se fijan cómo es el mismo relato, pero hay esas variantes? Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Pues porque de una forma, esas colecciones, cada escritor también, pues fue poniéndolo de acuerdo al lugar, a las personas a las que se dirige. Pero hay de fondo algo, que el hecho es el mismo. Hay un enfermo, hay un problema con la interpretación de la ley del sábado. Jesús la interpreta de una forma, ellos la interpretan de otra. Y hay una enseñanza. ¿Qué es más importante? ¿La vida de la persona o el sábado? La vida de la persona. Ok. Y entonces, este acontecimiento, pues después se vuelve en una enseñanza para cualquier cristiano. Fue algo que sucedió, fue algo de la vida de Jesús. Pero pensando en la primera etapa, Jesús se fue haciendo de adversarios de esta manera. Después le ponían trampas, le llevaban una moneda romana, un denario, y decían, a ver, ¿está bien pagarle el tributo al César o no? ¿Debemos pagar impuestos o no? Entonces Jesús, ¿tiene una moneda? Sí. ¿De quién es esta imagen? Del César. Pues ya la traes en la bolsa, dar al César lo que es del César, a Dios lo que... Y ya, ¿no? Y siempre, le ponían qué hacer con el divorcio, es válido divorciarse y una serie de cosas. Pero ahí Jesús en la interpretación de la ley, y él mismo lo dice, no es que viniera a abolir a Moisés, a la ley del antiguo, de hecho la tenemos, los mandamientos son los mismos, pero a veces, y eso es algo que puede pasarnos también a nosotros, a veces le queremos interpretar a nuestra conveniencia, porque no nos gusta, y a veces decimos, es que la Biblia dice. Pues sí, la Biblia puede decir muchas cosas, pero ¿cómo la interpretas tú? Porque sí, la ley decía respeta el sábado, no hagas trabajos en el sábado. Pero Jesús dice, bueno, pero a veces hay cosas que son más importantes que esas. Y nosotros, digo, ahí viene ya algo para llevarnos pues a casita a reflexionar. Sí hay que cumplir la norma, la ley, por supuesto, para eso están los mandamientos. Pero
pero a veces somos bien exigentes ahí y nos portamos con poca misericordia en otros ambientes. Y en lo personal, en lo comunitario, en lo eclesial, en las comunidades cristianas. Somos bien, es que este no cumple, es que aquel no hace, aquel no pertenece, aquel no hace. Y entonces ahí se vuelve uno, ¿a quién nos parecemos más? ¿A la actitud de Jesús o a lo de los escribas y fariseos? A veces ahí nos vamos. Pero bueno, ya ese es aterrizaje. Entonces, ¿ya vieron cómo se fue haciendo de enemigos Jesús? Si era bien buena onda, era bien buena gente, ¿cómo que no lo querían? Pues en parte era por su forma de predicar. Hay otros pasajes por ejemplo, la vocación de Mateo. Este anda con pecadores y gente de mala fama y ni se da cuenta, es como ellos. En fin, lo acusaban de muchas cosas, pero ahí fue una discusión de interpretación. Y Jesús siempre, o sea, tuvo mucha paciencia también, se muestra ahí en los evangelios, pero sí se muestra una oposición constante, no solo de una, sino que fue juntándose. Y entonces hasta que desemboca pues en su muerte y en su pasión. Y luego vienen también problemillas con los romanos, pero eso lo vamos a ver más adelante.